Hoy así vamos a abrir la escritura y vamos a desayunarnos Génesis capítulo 8, versículos 6 a 22. ¿Qué es lo que vamos a leer? El final de un proceso de constancia de Noé. Recuerdan ustedes cómo Dios le dice a Noé, construye un arca, y no le dijo un barco, no le dijo un yate, un arca. Y pongamos atención a eso, y porque voy a traer un diluvio y voy a destruir toda la tierra, y todo lo que se salve va a estar dentro de esa arca. Y Noé obedece y se tarda 120 años construyéndola. Dios cumple lo que había dicho, viene el diluvio y lo único que se salvó es lo que estaba en el arca, y lo que vamos a leer ahora es el final de ese proceso. Así que queremos leer esta historia de cuando termina ese proceso, y queremos hacer ese tributo a la constancia de Noé, cómo él obedeció todas las instrucciones que Dios le dio, haciendo referencia a que cuando nosotros somos constantes, entonces tenemos esa recompensa de terminar el proceso, y Dios puede decirnos, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Después de esta pequeña cortina, arrancamos con nuestra lectura bíblica de hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Génesis 8:6 dice así: al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas sobre la tierra se fueron secando. También dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Pero al no hallar la paloma dónde asentarse, volvió al arca donde estaba él, porque las aguas aún cubrían la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y al atardecer la paloma volvió a donde él estaba, pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todavía esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, pero esta ya no volvió a donde él estaba. El día primero del mes del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y resultó que la superficie de la tierra se estaba secando, y a los 27 días del mes segundo la tierra estaba seca. Entonces Dios habló con Noé y le dijo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos que están contigo. Saca a todos los animales que están contigo, a todo ser vivo, aves y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y pueblen la tierra, reproduzcanse y multiplíquense sobre la tierra. Salió entonces Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. También salieron del arca todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies. Verso 20. Noé edificó un altar al Señor y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció en el altar un holocausto. Al percibir el Señor ese grato olor, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y tampoco volveré a destruir a todo ser vivo como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera y la siega, ni el frío y el calor, ni el verano y el invierno, ni el día y la noche. Muy bien, entonces tenemos un pasaje emblemático en Génesis capítulo 8, versículos 6 a 22, en el cual vemos la conclusión de ese proceso, el premio para Noé, que ha haber sido pues muy satisfactorio para él, porque termina este proceso de construcción del arca, del diluvio, y luego de investigación. Él hace un proceso científico de investigación, comprobación para determinar si ya se había secado, y vuelvo a ver aquí a mi amigo científico Hugo, ¿verdad? Para ver si ya podían empezar a pensar en bajar del arca, y finalmente Noé determina que ya se está secando el agua sobre la tierra, y cuando baja, Noé ofrece un holocausto, una ofrenda de animales, y eso toca el corazón de Dios y lo mueve a misericordia, y Dios mismo hace una promesa
de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Pero vemos entonces ahí la conclusión de un proceso de constancia de parte de Noé, y eso debe inspirarnos cuando nosotros obedecemos a Dios y eso nos trae un proceso de constancia. Eso va a traer un premio también a nuestra vida. María José, Huguito, Julio, ¿qué opinión les trae este pasaje? A mí Noé me inspira muchísimo porque Noé fue un hombre que perseveró y que fue firme a pesar de los obstáculos. Construir un arca no era algo sencillo, obviamente. Cuánto tiempo se tardó, pero en esa recta final donde Noé iba a ver las promesas del Señor cumplidas, todavía tuvo la paciencia de enviar un cuervo, luego envió una paloma, luego volvió a enviar la paloma. A veces nos desesperamos, hemos sido constantes o firmes en ciertas cosas que el Señor nos ha dicho y en lo último queremos hacer nuestra voluntad. Sin embargo, por eso es que me inspira tanto Noé, porque él tuvo muchos obstáculos, pero fue consistente hasta ser testigo, fiel testigo real de lo que el Señor le había prometido que iba a suceder. Entonces creo que es un gran ejemplo, un nuevo comienzo para Noé definitivamente, porque la constancia, eso es lo que provoca muchas veces que tengamos un nuevo comienzo, cuando esos hábitos, cuando aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, lo hacemos con amor y con ese comportamiento continuo y consistente, tal y como Noé lo demuestra a lo largo del tiempo, porque sí fue muchísimo tiempo. Y tú y yo a veces queremos y pretendemos que las cosas sucedan de la noche a la mañana. Necesitamos la constancia en tu vida para volver a surgir. Y a veces creo yo que nos podemos desanimar, ¿verdad? Cuando uno está teniendo resultados que a uno no le gustan, yo pienso que uno lo que debería decir es: voy a ver qué es lo que he sembrado en el pasado, porque estoy cosechando eso y voy a empezar a sembrar bien. Lo malo es que cuando uno empieza a sembrar bien, a veces la cosecha no es inmediata, ¿verdad? Uno sigue cosechando un tiempo de las decisiones anteriores y creo que puede ser que nos pase que en algún momento nos desanimemos. Y qué feo sería cuando estamos a punto de recibir los buenos resultados, volver otra vez a echarlo todo a perder. Y yo tal vez lo que quisiera ver es que en realidad la Biblia nos muestra esto último en el último versículo que leímos, porque dice: mientras la tierra permanezca, no faltarán la sementera y la siega, es decir, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que creo que ahí nos lo está diciendo el Señor claramente, ¿verdad? La siembra y la cosecha es algo que se cumple y que se va a seguir mientras la tierra permanezca. O sea que en este tiempo que estamos nosotros aún, eso sigue funcionando. Así que si yo estoy teniendo resultados que no me gustan mucho, tengo que empezar a sembrar bien. Y tengo que mantenerme sembrando bien y tengo que seguir y no rendirme, porque eventualmente me interesa el resultado. Y entonces, si yo logro entender que mañana voy a decir: ¿por qué no lo hice ayer? Y hoy estoy en ese ayer, ¿verdad? Hoy tengo la oportunidad de sembrar bien. La agrupación Lilan sacó una canción que se llama Ark y habla un poco, se las cuento, dice: escúchalos reír haciendo bromas mientras trabajo en el barco. Dicen: ¿por qué desperdicias todo tu tiempo? No hay ni una nube en el cielo. Y entonces de repente, a través de todo el ruido, escucho una voz suave y apacible diciendo: construyete esta arca y estarás seguro en mis brazos. Yo escuchaba esa canción hace algún tiempo y me conmovía mucho en pensar cómo Noé le tocó soportar la presión de su cultura, de su gente, quizás porque no había nada. Y sin embargo, la Biblia, capítulos antes a lo que leímos, habla de Noé como una persona que andaba con Dios, y ese andaba con Dios no significa que creía en Dios, sino que había hecho de Dios el centro de su vida. De hecho, es la primera vez que en la Biblia, si no estoy mal, se menciona la palabra justo hacia alguien, y es con Noé, ¿verdad? Habla acerca de la devoción que Noé tenía para con Dios, y por eso quizás se le hizo difícil obedecer aún en medio del diluvio que él ya estaba viviendo, de críticas y de comentarios y de otras cosas, ¿no? Impresionante. Y una observación más que yo quisiera hacer es que Dios lo manda a hacer un arca, no un barco, sino es un cofre. Y él recibe una transferencia tecnológica porque él recibe las medidas de parte de Dios, medidas que iban a soportar los embates de la tormenta, no se iba a hundir, no se iba a dar vuelta, y Dios lo manda a hacer ese cofre que se llama arca.
Y recuerdan ustedes que lo que Dios manda hacer a Moisés para que representara la presencia de Dios era un arca. Entonces, veamos cómo hay una simbología de la salvación allí, porque el pueblo, aquí la humanidad se salva en un arca y luego la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés se manifiesta en un arca. Y aquí el arca es símbolo de salvación. Y la presencia de Dios en el tabernáculo de Moisés se manifiesta en un arca. Y tenemos entonces una analogía de que Dios se manifiesta a nosotros en la persona de Jesucristo. Es decir, el Evangelio es Dios manifestándose a nosotros, no nosotros encontrando a Dios, sino Él manifestándose a nosotros. Entonces, no es que nosotros encontremos a Dios o lo fabriquemos, sino que Él se manifiesta a nosotros. Noé no es que Él se invente las medidas o Él sale creativamente a hacerlas. No, Él las recibe y obedece cómo debe hacerlas y eso es lo que lo salva. Es igual el Evangelio. Cuando nosotros recibimos el Evangelio tenemos que obedecer lo que Dios está diciendo y eso es lo que nos va a salvar. No se trata de que nosotros nos lo inventemos o lo confeccionemos como nosotros queremos, sino se trata de obedecer lo que Dios nos está diciendo y ahí lo vamos a encontrar. Y esta arca es tipo de Jesús, que nosotros debemos refugiarnos en Jesús para la salvación de nuestra vida. Y así como era impensable que aconteciera ese diluvio en ese tiempo, porque Noé hace esa arca en las montañas. La gente decía, ¿para qué está haciendo esta arca en las montañas? Aquí nunca ha llovido, en ese tiempo no llovía, dice la Biblia que caía un rocío que regaba las plantas. Esto de que cayera agua del cielo era ridículo. Ese es un fenómeno que vemos hoy y de veras que debemos agradecer a Dios, ¿verdad? Yo le decía a alguien recientemente, con lo que pesa el agua que caiga del cielo es un milagro que a veces ni siquiera nosotros lo valoramos, ¿verdad? Tratemos de levantar una cubeta de agua, es horrible, ¿verdad? Pesa muchísimo y nos caen aquellas toneladas de agua y eso es un milagro cada vez. Pero en aquel tiempo no sucedía y Noé en fe empieza a hacer un arca. Exactamente así, el Señor va a regresar y nosotros tenemos esa fe de que nuestro Señor, así como fue tomado al cielo, va a regresar. La gente de nuestros días podrá burlarse de nosotros, pero nosotros tenemos la fe en que el Señor va a regresar por nosotros y tenemos que ser constantes esperando esa promesa, aunque como dice 1 Pedro, algunos lo tengan por tardanza, nosotros los hombres y mujeres de fe tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. Sí, nuestro ánimo. Yo quisiera agregar esto, porque tenemos las dos perspectivas que ahorita me mostraste. La perspectiva que el Señor nos va a ayudar aquí, pero por otro lado, la perspectiva eterna que un día vamos a ir con el Señor. Son dos esperanzas diferentes que nos hacen mantener el ánimo. Y yo, aprovechando eso, quiero invitarle a sumarse usted al Bible Challenge. Tenemos un desafío aquí de leer la Biblia en un año. Y hoy nos toca precisamente el Salmo 41, 42, 43, donde el salmista está desanimado. Está que ya no muy quiere. Pero él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? En la 60, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué? Espera en el Señor, porque todavía le voy a alabar, porque voy a ir. Y esto yo lo traduzco como decir, está tranquilo, el Señor me puede ayudar en esta tierra, el Señor me puede ayudar en mis dificultades. Y por otro lado, tranquilo, esto es solo un tiempo. En algún momento voy a estar. No es que huya hacia allá, sino que tengo las dos cosas. El Señor me ayuda aquí y el Señor me puede ayudar también viendo que esto es temporal. Así que en esas dos perspectivas yo le invito al Bible Challenge y a que sigamos siendo constantes. Y es que, Huguito, de veras que cuando uno está intranquilo, cuando el alma y cuando nuestro ser interior está alborotado y uno encuentra paz al adorar al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? Aún he de alabar al Señor. Ve a adorarlo y ahí uno encuentra paz, ahí uno encuentra esa satisfacción de decir, hey, yo estoy aquí contigo, cálmate. Así que si usted está pasando por un momento de intranquilidad, refúgiese adorando al Señor. Refúgiese en su presencia. Vaya con Dios. Quiero contarles también que ayer con mi hijo David Andrés tuvimos una experiencia muy bonita porque vamos a su entreno de fútbol y estaba
estaba lloviendo y mi esposa le dice, ¿vas a ir al entreno? No sé, porque estaba lloviendo y dejó de llover. Entonces mi esposa le dice, anda, porque había estado con su problema de tos y no había estado yendo. Y entonces él se cambia y entonces dice, no sé si ir porque está algo lluviosa a la tarde, voy a orar. Y entonces se va a orar y al ratito regresa y dice Dios que no debo ir. ¿Y cómo supiste? El Señor me dijo que no. Y entonces yo bromeo como pastor, le digo, sí, mira, uno como pastor cuando no quiere que la gente lo contradiga, solo dice, Dios me dijo. Cuando no quieres que nadie te contradiga, solo decís, Dios me dijo y ya nadie te contradice. Ay, nos reímos, ¿verdad? Entonces, pero fíjense ustedes que al ratito empieza otra vez a beber fuerte. Pero una cosa más. Después mi esposa llama y le dicen, no, si hoy por feriado no hay entreno. Fíjate. Y entonces bajo yo a celebrar con David Andrés y le dije, David Andrés, mira, así es como uno empieza a reconocer que Dios le habla con cositas pequeñas. Porque eso que sentiste es que entonces sí es Dios hablando. O sea, ya después ya lo dejé de molestar, ¿verdad? Porque yo bromeo con esa. Cuando usted no quiere que nadie le contradiga, diga, Dios me dijo, entonces ya nadie. No, son bromas delicados, ¿verdad? Pero realmente es con esas decisiones pequeñas que uno empieza a reconocer la voz de Dios, porque uno piensa, si Dios me dijo que hoy no vaya, y cuando se confirma, uno empieza a identificar, esta era la voz de Dios. Ahora de repente uno siente, Dios me dijo tal cosa y era totalmente lo opuesto, uno dice, no, este era yo o este era el enemigo. Así es como uno se empieza a afinar afinar a reconocer la voz de Dios. Y eso nos da, y eso habría que tener constancia, hablando del tema también, porque si una vez pasa eso así aisladamente, pero si uno cultiva eso, pues finalmente va a reconocer o va a entender mejor cómo es que Dios habla, ¿verdad? Así es. Entonces empezás a tener esa certeza de decir, esto es Dios. ¿Por qué? Por la costumbre. Porque la constancia. No es una vez cada 2 años, no es una vez cada 3 años, sino que constantemente estamos preguntando y a veces fallamos. Yo a veces siento que Dios me dijo esto y fallo. Pero es mejor estar constantemente preguntando al Señor y mantenernos ahí en ese ejercicio, ¿verdad? Con esto de la oración, yo creo que vale la pena hacer mención ahora porque de repente las personas ahora nos están viendo y dicen, ellos, el tema de la oración y de escuchar a Dios es una cosa sumamente fácil y ya lo hacen. Y de verdad, yo les cuento a modo de testimonio, o sea, para mí ha sido... no lo haces. El tema, no, ha sido todo un reto, el tema de aprender a escuchar a Dios y apartar tiempo para estar con Dios, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a decir alguien, yo me desanimo porque seguramente ellos sí oran y a mí me cuesta, nosotros estamos en la misma lucha, en donde hay días en los que es más fácil y hay días en los que es todo un reto hablar con Dios. Hay días, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay días en los que uno pasa en blanco. Muy bien. Y luego uno dice, ay, tengo que regresar con el Señor y a conectarme con el Señor, pero es una lucha de todos los días. Y es que la constancia definitivamente lleva implícito el desánimo en algunas oportunidades, porque yo puedo estar segura que Dios me habló con algo y resulta ser, como decía Ronnie, que las cosas no son como yo me las esperaba, pero si no soy constante en tratar de escuchar al Señor y discernir cuál es su voz y cuándo me está hablando mi carne, entonces si entra el desánimo, entonces no voy a poder nunca entender si es Dios quien me está hablando. Entonces tenemos que entender, la constancia lleva implícito el desánimo, pero que no te gane el desánimo, sino que esa constancia de querer escuchar la voz del Señor en este caso. Uno puede estar animado o desanimado, pero el tema es que uno va a hacer las cosas no por si está desanimado o animado. Eso creo que es parte de lo que el libro nos ha enseñado y lo que cuesta, porque él dice, uno tiene que tener algunas cosas como hábitos. Entonces, si una cosa es un hábito, pues un día oraré con toda la gana y con el ánimo y con la actitud, y otro día oraré desanimado, pero oraré, ¿verdad? Ajá. A mí sí me cuesta bastante, ¿verdad? Y sobre todo temprano, yo soy más de noche. Ajá. Pero creo que eso es precisamente lo que tenemos que aprender, que no se trata de si estoy animado o desanimado, sino de hacer lo que me corresponde. Así es. Yo escuché una vez y lo he puesto a veces en práctica a alguien que le decía, bueno, si no tiene ganas de orar, dígaselo al Señor. Señor, hoy no tenía ganas de orar, ¿verdad? Y ser honesto con el Señor, decirle, Señor, hoy no tenía ganas. Y lo he puesto en práctica, pero tomo, rompe el hielo y se mete uno a la oración. Oigan este testimonio, mi nombre es Kimberly Dávila y con la pregunta de hoy, al inicio fue una batalla para mí porque no lograba conectarme. Pero empecé a leer el libro de la oración de Tim Keller, saludo número 1, y se nos fue Tim Keller a la presencia del Señor recientemente. Pero dice, pude entender que la oración es una relación personal con Dios, una conversación de adoración, agradecimiento, confesión, petición,
conectando siempre con la Biblia. Así que inicié orando con la ayuda de las Escrituras y la adoración, y ahora es algo natural y parte de mí día a día. Así que muchas gracias, Kimberly. Me uno a usted con lo de Tim Keller. Ayer estuve viendo unas conferencias de Tim Keller. Tremendo hombre de Dios, y le decía a mi esposa, Nino, ¿cómo se llama el señor? Tim Keller. Nos lo hubiera dejado unos 20 años más. Pero bueno, ya está en la presencia del Señor, nuestro querido Tim Keller. Bueno, continuamos entonces con la lectura bíblica. Hoy María José nos ayuda con el párrafo de constancia fanática. Y estamos entonces entrando a la lectura del libro El Poder para Cambiar. Recuerden que esa es la lectura que estamos teniendo ahora, constancia fanática. ¿Alguna vez has observado a personas realmente exitosas y te has preguntado cómo lo hacen? Tal vez tengan éxito en sus trabajos o matrimonios, o en su salud o finanzas, o quizás parecen estar realmente cerca de Dios y tienen un gran impacto para Él. ¿Cómo es que las personas exitosas se convierten en personas exitosas? Mientras crecía, dice el autor, asumí que muchas de ellas eran simplemente afortunadas, que habían tenido la suerte de haber nacido en la familia adecuada, la suerte de tener las habilidades correctas dadas por Dios. La suerte de haber tenido una gran oportunidad, la suerte de haber conocido a la persona adecuada, o a varias de ellas, o tal vez llevaban el amuleto de pata de conejo más mágico del mundo, o un conejo entero. Luego, dice, cuando me hice mayor, conocí a personas que eran exitosas y comprendí que estaba equivocado. Las personas exitosas no tienen suerte, son constantes. Es decir, claro que tal vez algunas personas exitosas han tenido más oportunidades que la mayoría. Probablemente puedas pensar en algunos peces gordos de los negocios que empezaron con una ventaja gracias a sus padres. Pero si conoces personas exitosas, te darás cuenta que su éxito no fue fruto de la casualidad. Tampoco fue el resultado de un solo momento, como una acción o decisión maravillosa y audaz. Las personas tienen éxito y logran su victoria gracias a innumerables acciones y decisiones aparentemente pequeñas llevadas a cabo de manera constante a lo largo del tiempo. Esa constancia les da el poder para cambiar. Los investigadores llevan mucho tiempo intentando distinguir lo que separa a los líderes destacados del resto del grupo. El problema es que cuando se les entrevista, los líderes a menudo no pueden explicar la razón de su éxito. No pueden identificar ninguna acción definitoria, ningún programa, ninguna innovación decisiva, ningún golpe de suerte solitario, ningún momento milagroso. ¿Qué han concluido los investigadores? Han descubierto lo que la constancia fanática conduce al éxito de los mejores. Estos líderes tienen éxito gracias a su obstinado empeño por hacer las mismas cosas correctas una y otra vez. Entender esto revolucionó mi vida, dice Craig Rochelle. Creo que puede hacer lo mismo por ti. Entonces, ¿estás listo para otro principio que cambia el guión cuando lo aplicamos a nuestras vidas? Las personas exitosas hacen constantemente aquello que otras personas hacen en ocasiones. ¿Qué es lo que las personas exitosas practican de manera constante? Los hábitos. Los hábitos estratégicos correctos, como ya hemos establecido. El éxito no se produce por accidente, sino por los hábitos. Las personas exitosas empiezan y mantienen los hábitos adecuados y siguen practicándolos. Algunas personas destinan ocasionalmente un poco de dinero para sus ahorros. Otras destinan constantemente un poco de dinero para sus ahorros. Entonces, un día, las personas ocasionales asumen que las personas constantes tienen suerte de tener tanto dinero ahorrado. No fue la suerte, fue la constancia. Algunas personas se ponen a dieta y tratan de comer sano en ocasiones. Otras siguen la dieta de comer de manera saludable constantemente. Entonces, un día, las personas inconstantes piensan que las personas constantes tienen suerte porque están en muy buena forma y no tienen problemas con el peso. No fue la suerte, fue la constancia. Puedes conocer a personas que viven vidas increíbles para Dios. Es fácil concluir, eso sería genial. Tienen mucha suerte de que Dios los ha elegido para utilizarlos así.
Una vez más, no es suerte, es constancia. ¿Recuerdas lo que vimos con Daniel? Dios le concedió el favor y lo usó de maneras extraordinarias de todo tipo. ¿Suerte? No. Se nos dio una visión clave de su vida. Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Leemos eso y pensamos, bueno, yo también oro. Quiero decir, no siempre, y tal vez no 3 veces al día, y bueno, tal vez no todos los días. Me pregunto, ¿qué podría hacer Dios con tu vida si oraras 3 veces al día? Nosotros oramos de vez en cuando. Daniel oraba constantemente. Las personas exitosas hacen de manera constante lo que otras personas hacen de manera ocasional. Entonces, ese es el principio que nos presenta hoy el autor. Las personas exitosas hacen de manera constante lo que otras personas hacen de manera ocasional, y es un tremendo reto el que nos presenta acá Craig Groeschel, cómo la constancia puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Y hablando de buenos hábitos, ¿qué nos podemos nosotros proponer a hacer constantemente que va a marcar el rumbo en nuestras vidas? Y abro aquí la conversación con mis amigos. ¿Qué les evoca, qué comentarios les evoca esta situación de la constancia, María José? ¿Qué les diré? Hablando de la dieta, precisamente es una de las cosas en las que menos constancia he tenido, pero ser una persona constante implica otras cosas como la disciplina, ser determinado, ser perseverante, estar enfocado en alcanzar un objetivo, ser paciente como lo fue Noé. Él fue constante, pero también tenía mucha paciencia para ver completada la promesa del Señor, estar motivado y creerle al Señor que vamos a poder alcanzar aquellas cosas por las que estamos definidos a alcanzar, y adaptarnos a los cambios que pueden haber dentro del proceso de ser constantes. Como el autor nos decía, nada prácticamente de lo que la gente tiene es cuestión de suerte, nada. Ha sido la constancia de aquellos que han ahorrado, que han tenido una relación con el Señor, que se han congregado. Y yo quiero contarles que en algo sí he sido determinada y constante, y es en esa relación con el Señor desde que yo lo conocí hace 20 años aproximadamente. He sido constante en buscarlo. Tal vez me cuesta orar 3 veces como lo hacía Daniel y ser constante en eso, pero he sido intencional, porque la constancia también requiere ser intencional en buscar del Señor, en llegar temprano a todos los servicios, en servirle al Señor, atendiendo a otras personas, en fin, tantas cosas que he logrado hacer y que quizás en mi temperamento y en mi forma era difícil de lograrlas, pero no es cuestión de suerte. Tener una relación con el Señor no es cuestión de suerte, sino que involucra morir a mí misma, hacer ciertos sacrificios. Y si el problema tuyo es en las finanzas, y en el ahorro, tienes que ser intencional también. Si es en cuestión del peso, tienes que ser intencional, en fin, en todo. Pero lo importante es la constancia. Así que si tienes problemas con la constancia y empiezas algunas cosas y las dejas a medias, te invitamos a caer. Pues a mí, una de las cosas que yo quisiera hacer notar y llamar ahí para que podamos ser constantes es con el aprender. A mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, y me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que yo les animaba a que se debía estudiar no para el examen, sino para aprender bien las cosas. Si hay algún niño que nos está escuchando, yo les decía eso: mira, si un niño aprende un poquito más cada semana y cada vez le entiende mejor las cosas, y lo hace 1 semana y 2 semanas, y si hay 30 semanas de estudios al año, ¿tú crees que hace una pequeña diferencia entre el que solo estudia para el examen? Y entonces me decían, sí, de plano que sí. Y si eso es 10 años seguidos, ¿tú crees que hace una diferencia en la persona? Y la respuesta es de plano que sí, ¿verdad? Y así los motivaba yo, pero ahora a nosotros, y es un reto para mí constantemente seguir aprendiendo. Y yo te invito, en lo que tú haces en tu trabajo, ¿estás mejorando día con día? ¿Será que hoy eres un profesional mejor que lo que eras el año pasado porque has aprendido más? ¿Te mantienes estudiando? ¿Te mantienes al día? ¿O tienes 20 años desde que dejaste de estudiar que no has estudiado nada nuevo? Sinceramente, para uno mantenerse, uno tiene que seguir estudiando. Y ese es un reto que yo tengo constantemente. Ahora lo digo, pero estoy siempre tratando también de cumplirlo, teniendo un nuevo curso, teniendo una nueva habilidad. Y creo que eso nos puede hacer una diferencia y nos puede dar una ventaja. Y como dice la Biblia, lo que uno siembra cosecha.
y no necesariamente suerte. Tenemos el favor del Señor, confiamos en Él, en lo que Él nos dio, pero nosotros ponemos de nuestra parte. Así que yo te invito a que leas, a que estudies, a que, bueno, ahora hay mucho de oír, ¿verdad? Ver videos o estudiar o escuchando, pero ese hábito de aprender, si somos constantes, puede marcar una diferencia. Yo les quiero contar que hace algún tiempo me di a la tarea de ponerme un poco más fit y empecé a hacer ejercicio, a comer un poco más saludable. Estoy hablando de hace algún tiempo. Actualmente no lo estoy haciendo con esa rutina que lo hacía, pero me estaba costando mucho el tema del plan que hice para empezar a correr. Cada vez iba incrementando velocidad, tiempos. Y entonces llevaba mi aplicación y me llenaba de mucha fuerza escuchar que la aplicación me decía, te falta 1 kilómetro, ¿verdad? Y vamos, tú puedes lograrlo. Y yo me sentía que podía alcanzarlo. Y lo menciono porque digamos que a nivel de salud nunca me he sentido tan saludable como en esa época en la que estuve haciendo ejercicio y comiendo más saludable. Constantemente me preocupaba por esa parte. Y la constancia no siempre trae un disfrute inmediato, ¿verdad? Porque es más rico comerse un pedazo de pastel en el momento y que el paladar inmediatamente sienta lo sabroso de lo dulce o el azúcar. Pero digamos que hacer algo para que nos traiga bien no trae siempre un goce inmediato, pero siempre trae una recompensa, ¿verdad? Las cosas buenas que nosotros hacemos con constancia siempre van a traer una recompensa. Y el apóstol Pablo decía, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes. Él hacía énfasis en la oración, ¿verdad? Nosotros hoy posiblemente estás orando y pareciera que Dios no escucha o pareciera de que no hay resultados, pero las cosas buenas que tú haces con constancia siempre van a traer buenos resultados. Genial. Así que queremos invitarte a que tú le pidas al Señor, Señor, ayúdame a ser constante. Y este sería un magnífico momento para decirle, Señor, ¿qué hábito tú quieres que yo tome con constancia? Porque podrías tomar algunos hábitos irrelevantes. Podríamos tomar hábitos irrelevantes y voy a ser constante en cosas que tal vez no van a valer la pena, pero podría ser que el Señor te diga, quiero que seas constante en esto. Y lo que Dios ponga en tu corazón, empezar a tomar como un hábito de constancia, es lo que más fruto te va a dar. Porque aquí hemos oído un montón de hábitos y cada uno de nosotros está en una distinta situación en la vida. Pero lo importante es que tú le digas, Señor, ¿qué hábito debo tomar y a qué debo ponerle pasión para ser constante? Y ese es lo que más rédito te va a dar. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, nos presentamos delante de ti? Tú nos conoces y tú sabes qué necesitamos mejorar, qué necesitamos implementar en nuestra vida. Y hoy te pedimos que tú nos indiques qué cosa necesitamos mejorar en nuestra vida, qué hábito necesitamos incorporar, en qué área necesitamos ser constantes. Y te pedimos ayuda, Señor. Solos no podemos, pero si tú estás con nosotros, tú nos puedes ayudar a ser constantes, a ser fanáticamente constantes. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos vas a ayudar, tú nos vas a guiar al hábito y tú nos vas a dar esa fuerza de voluntad. Gracias, Dios. Ayúdanos. En tu nombre, amén. Amén. Vaya con Dios. Así que estamos aquí de fiesta, de celebración. ¿De qué se trata Vaya con Dios? De aprovechar estos primeros momentos del día para crecer y, como decía Huguito, ese crecimiento personal debemos ser constantes, porque no solo nos ayuda a nosotros, sino también cuando estamos hablando con alguna persona, qué bonito traer algo nuevo a la mesa y no sacar los mismos temas, sino sacar de lo que hemos estado aprendiendo nuevos libros y decir, fíjate que estoy leyendo un libro que se llama El Poder para Cambiar. Acabo de estar leyendo un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida. Uno de estos días estaba mi esposa leyendo el libro Elimina la prisa de tu vida y mi hija Ana Raquel le pregunta, mami, ¿qué estás leyendo? Elimina la prisa de tu vida. Y dice Ana Raquel, mi mami va a eliminar a mi papi de su vida.
Yo así como, qué bromita más fea de la Ana Raquel, ¿verdad? Ustedes. Pero bueno, cuando uno está leyendo libros, entonces puede traer nuevo contenido a la mesa, nuevas bromas. Bueno, pero mejor sigamos leyendo. María José, ayúdanos con el siguiente párrafo del libro El poder para cambiar, de Craig Groeschel. Quiero decirles que me tardó como 24 horas llegar a reírme del chistecito de Ana Raquel. Y otra, como una semana ya estar tranquilo para contarlo aquí, ¿verdad? Muy bien, continuamos con la lectura del libro. Entonces, hoy estamos hablando acerca de la constancia. Para su libro del año 2008, Fuera de serie, porque unas personas tienen éxito y otras no, Malcolm Gladwell estudió a las personas exitosas. ¿Qué hilo conductor encontró para explicar su éxito? La respuesta, 10,000 horas. Descubrió que en general las personas que llegan a ser grandes en algo le dedican 10,000 horas de práctica. No es suerte, es constancia. Gladwell dice que el denominador común de todas las personas exitosas que estudió fue que se enamoraron de la práctica, o podríamos decir que se enamoraron del entrenamiento. Los grandes no intentan, entrenan, se comprometen a practicar todos los días. El entrenador de rendimiento Alan Stein Jr. pasó 15 años trabajando con algunos de los mejores atletas del mundo. Un día Stein le preguntó a Kobe Bryant si podía presenciar la rutina de entrenamiento del atleta y Bryant aceptó y le dijo a Stein que se reuniera con él en el gimnasio al día siguiente a las 4 de la mañana. Stein llegó un poco antes solo para encontrar a Bryant sudando copiosamente. Estaba haciendo un entrenamiento muy básico y aburrido. Cuando Stein le preguntó a Bryant ¿por qué?, la leyenda del baloncesto respondió: ¿por qué crees que soy el mejor jugador del mundo? Porque nunca me aburro de lo básico. En un artículo sobre su inverosímil ética de trabajo, Bryant explicó lo que lo impulsó a alcanzar la condición del jugador mundial. Es una búsqueda constante para tratar de ser mejor hoy que ayer. Sí. Recuerda que entrenar es hacer hoy lo que puedes hacer hoy para poder hacer mañana lo que no puedes hacer hoy. Las personas que tienen éxito en el deporte ganan luego de practicar. La próxima vez que veas un reportaje deportivo de tu equipo favorito en el que se muestren imágenes de los entrenamientos, fíjate en cómo todos los jugadores, incluyendo el atleta mejor pagado del equipo, hacen los ejercicios básicos. Lo logran día a día, poco a poco. Las personas que tienen éxito en sus carreras o matrimonios lo logran poco a poco. Las personas que están en buena forma física o económica lo logran poco a poco. Las personas que son increíbles en la crianza de los hijos, la reparación de los autos, la cirugía del corazón abierto, los crucigramas, la escritura de códigos, el golf con frisbee. Sabía que existía tal cosa. La escritura de libros, la interpretación teatral, la presentación de empresas en público, la predicación de sermones, la edición de videos, la actuación cómica, el breakdance o los malabares con motosierras lo lograron poco a poco. Hoy, a través de pequeñas decisiones y constantes, estás llegando a algún lugar poco a poco. Así que vean qué bonita esta pregunta. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estarás dentro de 10 años? ¿Quién serás? Ahí nos deja. Impresionante, sí, impresionante pregunta. Fíjense que me puse a hacer cuentas con esto de Malcolm Gladwell. 10,000 horas, si pensáramos en 10 años, serían 1,000 horas cada año, ¿verdad? 1,000 horas dentro de 52 semanas de tener el año y dentro de 7 días son 2.7 horas diarias para llegar a ser exitoso en algo. O sea, casi 3 horas diarias de, veamos la lista que tenía aquí, pensemos de hablar algún idioma, de preparar sermones, decía acá, de jugar algún deporte. 2.7 horas. Estaba hablando de constancia, Y si nosotros queremos llegar a ser brillantes en algo, tenemos que aplicarle constancia. Ahora, a eso pongámosle que muchas veces podríamos estar aplicando esta constancia a tonterías como ver redes sociales, como perder el tiempo en Netflix. Entonces, honestamente, o jugar videojuegos. Si estás dedicando tiempo a esas cosas, ten cuidado porque solo estás desperdiciando tu vida. Y necesitaríamos
romper esos malos hábitos y enfocarlos en cosas buenas y correctas que te ayuden a sacar el máximo a tu vida. Nosotros como pastores hemos estado aconsejando personas que han perdido su hogar por estar viendo novelas, literalmente, que han perdido sus trabajos por estar jugando videojuegos. Miren, crisis terribles. Si uno le pregunta a las personas, pero miren, ¿qué le pasa? No sé, pero no puedo dejar de hacerlo y son tragedias. Tenemos que tener cuidado y ponerle un alto a esas malas prácticas y decirle, Señor, ayúdame a enfocar mi tiempo en cosas que sí construyan y que sí valgan la pena, porque el enemigo quisiera destruir. Recuérdense, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y hay cosas que no necesariamente son malas, pero sí nos pueden llegar a destruir nuestro matrimonio, nuestra economía, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y que no precisamente son malas, pero son irrelevantes. Y en lo irrelevante a veces invertimos mucho tiempo en que no somos conscientes de cuánto tiempo estamos invirtiendo. Y cuando hablamos 2.7 horas al día, bueno, no parece mucho, pero con el ritmo de vida que llevamos, si no nos enfocamos en esas 2.7 horas diariamente, entonces el tiempo se nos puede diluir en cosas que tal vez no son malas, pero sí son irrelevantes. Y yo tengo aquí algo que decirte: no se puede tener éxito si no eres constante. No puedes tener éxito si lo básico te aburre, porque tú te das cuenta, este jugador de básquetbol hacía y entrenaba exactamente para el mismo deporte durante cuántos años, pero no lo aburrió, era lo básico. Hay unas fotografías en este momento de Kobe Bryant, un gran jugador de básquetbol, pero lo básico no lo aburrió. Entonces yo quiero tener éxito, pero si lo básico me aburre, tengo que ponerle ojo. Y no puedo tener éxito cuando me creo una experta. No puedo tener éxito porque para ser constante tengo que ser humilde y decir, bueno, si tengo que repetir esto varias veces, lo voy a hacer. Entonces ponle ojo ahí, tal vez estás invirtiendo esas 2.7 horas en cosas que no valen en absoluto. Y ver videos en las redes sociales, de verdad, si tú sumas la cantidad de tiempo que estás ahí, y te lo digo porque a mí a veces me pasa, pero si yo invirtiera esas 2.7 horas en la lectura de la palabra, en estudiar, que por cierto, Hugo aquí me lanzó un reto. Yo no he sido constante en prepararme para otras cosas estudiando porque me aburro muy rápido, pero tengo que dejar a un lado el aburrimiento y me entretengo a veces con otras cosas. Pero puede ser que tú en ciertas áreas de tu vida tengas ese defecto de que te aburres porque crees que es básico, pero tienes que entrarle de lleno siendo constante para tener éxito. Yo pienso que todos nos aburrimos cuando hay cosas repetitivas y que es difícil encontrar motivación tal vez en algo. Hay alguien que dirá, es que mi trabajo a mí realmente no me entusiasma tanto. Y creo que debemos de buscar otras maneras de motivarnos. Si tu trabajo tal vez es repetitivo, tal vez la motivación no va a ser en sí lo que estás haciendo, pero tú puedes pensar que esa es la manera como Dios te está bendiciendo para llevar, por ejemplo, el sustento a tu familia, y vas a tratar de hacerlo bien, y hacerlo bien, no importa en qué área esté uno, ¿verdad? Eso te va a ayudar a avanzar en ese trabajo que tú tienes. Yo creo que siempre tenemos eso, María José, por lo menos yo también me aburro y también me entretengo en las redes sociales, pero estamos constantemente luchando con el corto plazo y el largo plazo. ¿Cómo logro darle más importancia a lo que de verdad quiero en el largo plazo y no solamente lo que me satisface en el corto plazo? A mí me ha gustado un texto que tal vez se ha aplicado para otras cosas de la Biblia, pero que yo lo aplico aquí en esto, por alguna vez lo aprendí así, que dice que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, mientras que amplia la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y eso lo podemos aplicar para las decisiones que tomamos. Tal vez al inicio son cosas difíciles. Hablando, por ejemplo, del ahorro, que hace un rato lo mencionábamos, tomar decisiones de ser uno modesto con el gasto, a veces es difícil, ¿verdad? Tal vez es más fácil tomar un crédito y comprar un carro nuevo que ahorrar y comprar un auto usado que tal vez no es tan bonito. Pero sí, al principio es difícil, pero a lo largo del tiempo eso va dando un fruto, porque entonces no me va a presionar. Mientras que si me meto por la puerta ancha, no es que esté malo, si tengo no importa, pero si no tengo, eso me va a llevar a apretura. Entonces creo que siempre priorizar el largo plazo sobre el corto plazo, recordando que la Biblia nos dice que es angosta la puerta y es angosto el camino, pero nos lleva a la vida. Eso nos va a ayudar a que con la motivación de la vida del corto plazo
pues no es que sea aburrido, porque siempre puede ser algo que sea difícil, pero estamos pensando el premio que está más adelante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en lo que puedo obtener en esta vida y tener esas dos cosas, ¿verdad? Lo que puedo obtener aquí y agradar al Señor pensando en la eternidad. Creo que muchas veces solemos quejarnos por los momentos que vivimos, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta que si vemos para atrás, hoy estamos haciendo cosas que empezamos por nuestra constancia o nuestra inconstancia, estamos haciendo cosas hoy. O sea, es el fruto de lo que hicimos ayer. Y yo pensaba en David, ¿verdad? David, no sé si, bíblicamente, no sé si hay algún dato en donde él esté quejándose por ser pastor de ovejas en lugar de estar en otro lugar, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de que mientras él pastoreaba ovejas, mataba lobos, mataba osos que iban de cacería de sus ovejas. Y luego lo vemos como el gran héroe que mató a un gigante con la onda. Pero yo pensaba un día y digo, ¿qué tal si David, ese tiempo en donde quizás no disfrutaba tanto siendo un pastor de ovejas, sino que él se veía en otra posición, practicó con constancia su tiro, y ahí fue donde fue perfeccionado para luego ser el héroe del pueblo? Y yo creo que hoy es un buen día para que nosotros también reflexionemos en las diferentes áreas de nuestra vida, en lo social, en lo espiritual, en lo material, en lo intelectual, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo hoy en el área donde nos corresponde? ¿Nos estamos quejando solamente o estamos siendo intencionales en la constancia, en avanzar en los pasos correctamente, pensando en que quizás hoy no estamos en el lugar donde quisiéramos estar, pero con la perseverancia y la constancia, en 10 años vamos a estar en un lugar diferente o en 5 años vamos a estar en un lugar diferente, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta, no son tiros de suerte, sino que hay constancia detrás, hay disciplina detrás, y la constancia tiene que ver con frecuencia, ¿verdad? No es una frecuencia espontánea cuando me acuerdo, sino que es algo que planifico y digo, va a suceder, voy a hacerlo de esta forma, voy a avanzar, voy a dar estos pasos pequeñitos, dice por ahí John Maxwell, ¿verdad? Pasos pequeños, pero al final son pasos que nos permiten ir avanzando poco a poco. Y mirar las preguntas que hace Kerry Rochelle. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estarás dentro de 10 años? Si ahorita aplicas 2.7 horas diarias a algo, ¿dónde estarás dentro de 10 años? ¿Quién serás? Esas son preguntas valiosísimas si nosotros nos las planteamos y empezamos a administrar nuestros hábitos. Dentro de 10 años podríamos ser expertos en varias áreas, un nuevo idioma o algo donde Dios te esté llamando, o simplemente no, vamos a ser el mismo que éramos hoy, solo que con más años. Y el reto es decir, no, Señor, yo quiero llegar, ¿a qué me estás llamando? Y quiero llegarme a ser un experto en 10 años al respecto. Yo quisiera honrar aquí a mi señora madre, porque ella desde pequeño nos estaba insistiendo en eso. Nos decía, aprendan otro idioma, no pierdan el tiempo. Y ella nos decía, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, decía ella, ¿verdad? Tienen que aprovechar el tiempo. Ella nos decía, ustedes tienen que tener varias capacidades, porque si no salen adelante con una capacidad, tienen otra. Y ella, con su testimonio de vida, nos lo demostraba, porque fíjense que mi mamá a los, tendría unos 20 años, ella daba clases de música en el Instituto América Latina, y entonces uno de los fundadores de la América Latina, don Estuardo Bandi, le ofrece a ella ir a cuidar a su papá, que estaba en lecho de muerte en California. Y entonces le dice, Ana, estamos buscando una muchacha que nos va a ayudar a cuidar a mi papá allá a los Estados Unidos. Y entonces va mi mamá a la embajada de los Estados Unidos, y una norteamericana que iba con ella le dice, tenés que decir que vas a ir a pasear. Entonces mamá le dice, mire, yo no sé mentir. Cuando pasa la entrevista a la embajada, le dice, mire, ¿cuál es el motivo de su viaje? Y la verdad es que me están ofreciendo este trabajo. Y si me sale, yo quisiera ir a trabajar, a cuidar a esta persona. Entonces regresa ella a la entrevista y le dice la norteamericana que la estaba acompañando, dijiste que ibas a ir a pasear. Yo no sé mentir, le dijo. Y entonces, mira, qué tonta sos, ¿por qué te traje? Vine a perder mi tiempo. Y en eso llaman a mi mamá y le dicen, le dan una green card, le dan la tarjeta verde de trabajo. Mi mamá se va con permiso de trabajo. Llega y ahí mi mamá se pone a estudiar inglés y aprende inglés. La señora que la recibe tocaba piano y mamá perfecciona su capacidad de aprender piano. Entonces, mi mamá cuando regresa habiendo dado un salto cultural, musical, idioma, y entonces
Y mi mamá siempre tenía un libro en la mano, siempre mi mamá. Y luego, cuando mi mamá recibe la unción del Espíritu Santo, entonces mi mamá es una mujer que aprovechó cada oportunidad que la vida le dio. Es que es increíble ustedes. Y mi mamá aprovechó cada oportunidad que la vida le dio. Y eso es lo que yo creo que nosotros debemos hacer. Y nosotros tenemos que hacer eso nosotros y decírselo a nuestros hijos, que no nos durmamos en nuestros laureles, sino que nosotros podamos aprovechar cada oportunidad que la vida nos dé y que seamos de los que le ganan al sistema y no que estemos dormidos en nuestros laureles. Ustedes pensando, fíjense que John Mark Comer en su otro libro tiene un pensamiento, dice que nuestras generaciones tienen la sensación de que nosotros somos más inteligentes que nuestros abuelos. Pero él dice, cuidado, puede ser que no. Nuestros abuelos sabían sobrevivir, sabían cocinar con plantas, sabían mucho de por ejemplo, ganadería. Y nosotros ya no sabemos tanto de eso. Y nosotros, como ahora tenemos tanta tecnología, creemos que somos más inteligentes. Pero ¿y qué tal si estamos acomodados, creo yo. Nos hemos acomodado a que las cosas sean calculadoras, más, internet. Sí, todo más fácil, Así más es. práctico. Entonces eso no nos ha permitido ser tan constantes. Y escuchando lo que estábamos comentando aquí en el programa, también creo que la constancia tu constancia necesita rodearse de personas correctas, de aquella gente que te anime, que te impulse a seguir, nadie que te diga, así como hacía hermana Ana con Ronnie, con sus hermanos, adelante, denle a motivarse, a creer que hay algo más allá de lo que estamos viviendo, porque cuando estamos rodeados de gente que no ha sido constante en su vida, que no nos ha modelado ser constantes, que nos desanima con sus palabras, ¿no? ¿Cómo crees que vas a lograr eso? ¿Cómo vas a pensar que puedes tener éxito en eso? Si nos rodeamos de esa gente, la constancia se va a ir al suelo, pero si estamos rodeados de gente que tiene un testimonio, que con sus palabras nos alienta, yo te aseguro que esas 2.7 horas al día pues se van a hacer poco a veces para querer seguir obteniendo lo que queremos, así que rodéate de la gente correcta. La vida acumula, ¿va? Tal vez no 2 horas diarias, no necesariamente en algo nuevo, pero a veces 15 minutos al día pueden hacer la diferencia en algo realmente. Y si tú has sido constante, yo te animo a que continúes en eso. Pero si tú no has sido constante, yo te quiero decir que Dios es un Dios que da muchas oportunidades. Dios da segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y hoy es un buen día para que digas, yo voy a mantener o yo voy a hacer lo que necesito. Y como el libro nos manda, quiero cambiar y quiero que Dios me dé el poder para cambiar. Una manera es mantener la constancia. Y yo creo que se la podemos pedir al Señor. Señor, ayúdame en esto, ¿verdad? Así como el que le preguntaron si creía, le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Así nosotros le podemos decir, yo voy a ser constante y ayúdame en la dificultad que tengo para hacerlo. Pero es un buen día para que tomes decisiones y empieces a hacerlo. Así que yo te animo. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Dónde vas a estar dentro de 10 años? Creo que a todos nos reta, ¿verdad? Y creo que podemos hacerlo. Aunque no lo hayamos hecho en el pasado, podemos avanzar. Y yo creo que si Dios nos permite ser constantes en algo, tenemos también la capacidad de animar a otros a que sean constantes en otras áreas de su vida donde lo necesiten. Así que yo quiero invitarte también, si hoy de repente estás tirando la toalla y dices, no, definitivamente ya no, vamos, una vez más, puedes intentarlo. Y si tú ya lograste tener hábito, por ejemplo, en tu búsqueda del Señor, seguramente cerca de ti hay personas que necesitan esas porras, esos ánimos de decirle, vamos, no importa si lo dejaste de hacer, vamos a intentarlo una vez más, ¿verdad? O vamos, oremos juntos, ¿verdad? Y ayudar a esas personas a tomarlas de la mano para seguir avanzando y enseñarles ese valor de la constancia. Es de un día a la vez la constancia, solo por hoy. Excelente. Solo por hoy voy a ser constante. Y también, María José, aplicarnos la gracia que Dios nos aplica. Porque si de repente te desanimaste, aplicarte la gracia, decir, bueno, hoy empiezo nuevamente. Sí. Y si te desanimaste otra vez, aplicarte la gracia de Dios y volver a empezar. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor esa gracia para volver a decir, Señor, retomo mis buenos hábitos? ¿Qué hábitos debo retomar? Quiero, para la gloria y honra tuya, retomar buenos hábitos y ser lo mejor para la honra y gloria tuya, Señor. Padre, hoy venimos recibiendo el reto que nos da Craig Rochelle con las preguntas: ¿hacia dónde voy? ¿Dónde estaré dentro de 10 años? ¿Quién voy a ser? Lo tomamos como que tú nos estuvieras exhortando, Señor,
y nos proponemos tomar buenos hábitos, hábitos de constancia para la honra y gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a ser constantes. Primero en la oración, en la lectura de tu palabra y en buenas prácticas. Ayúdanos a desechar ladrones del tiempo, ladrones de concentración, y ayúdanos a tomar buenos hábitos para glorificarte con nuestra vida y ser la mejor versión para ti, Señor, para que tú nos puedas decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, así que yo creo que todos salimos desafiados hoy con estas preguntas. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estarás dentro de 10 años? ¿Quién serás? Y ahora tenemos oportunidad para despedirnos. María José, Hugo, Julio, por favor. Recordándoles entonces que la constancia es de un día a la vez, solo por hoy, y determina que tu vida empieza a ser una vida de constancia con el Señor. Yo te recuerdo que angosta es la puerta y estrecho el camino, pero te lleva a la vida. Muy bien. Recuerda que no es cuestión de suerte, es constancia, no es casualidad, es disciplina. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Y recordemos lo que nos dice Proverbios 13:11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Eso es Proverbios 13:11. Y eso quiere decir que cuando nosotros somos constantes, apreciamos eso que hemos logrado y eso va a ser de largo plazo. Por lo tanto, debemos construir hábitos que nos permitan desarrollar esa riqueza intelectual, esa riqueza material, si fuera el caso, de tal forma que podamos dejar una buena herencia para nuestros hijos. Hagámoslo para la honra y la gloria del Señor. Bueno, le deseamos el mejor de los días, y el mejor consejo que podemos darle es que usted se tome de la mano del Señor, consúltele al Señor lo que va a hacer, ponga todas las cosas en las manos del Señor, trate de escucharlo, aprenda a afinar su oído espiritual para todo lo que Él le va a decir, y nos va a contar cómo Él respalda lo que usted hace. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso le decimos: no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios lo bendiga. Lo esperamos mañana para una experiencia más de Vaya con Dios.